Hola, un saludo caluroso para todos, especialmente para Osmer Valera, Aleida Ross, Rodolfo Langostino, Jenny Hernández y muchas gracias a Lázaro Rousset por las supergracias. Muchas gracias, hermano. Nos hace falta. Dicho ello, bueno, quiero decir que he estado un poco ausente porque estuve enfermo y ahora, bueno, estoy de regreso al campo de batalla y muy contento también de estar ya recuperado. Entonces, hoy vamos a hablar, básicamente, va a ser breve, más o menos breve. Vamos a hablar del estado de la demanda, vamos a hablar sobre lo que podemos esperar, vamos a hablar sobre las bisabuelas y si el tiempo lo permite, sobre qué sabemos y qué tenemos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de las bisabuelas. Me siguen llegando algunos mensajes sobre las bisabuelas, sobre estas damas, estas mujeres casadas con cubanos, casadas con españoles de Cuba y que a su parecer pierden su nacionalidad. Debo reiterar, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero debo reiterar que si bien la extranjería es el reverso de la ciudadanía, eso es muy cierto, es el reverso de la naturaleza. La naturaleza es el derecho anterior a la ciudadanía. Pero si bien esto es cierto, es decir, si bien la extranjería es el reverso de la naturaleza, y si bien hay una sentencia que dice que los naturales de Cuba y Puerto Rico antes del 98 no eran automáticamente ciudadanos españoles, lo cual es un error, y ya hemos determinado que es un error, la sentencia no dice que son extranjeros. La extranjería está regulada y está definida por el ordenamiento jurídico, al menos en dos normas fundamentales. Una es el Real Decreto de Extranjería de 1852, de 17 de noviembre, y el otro es la Ley de Extranjería para Ultramar, que es una ley de la regencia. Los naturales de Cuba y Puerto Rico no son extranjeros, no pueden ser extranjeros en su propia tierra. Entonces, esto es importante, además lo demostramos cumplidamente en uno de los videos que tenemos, y voy a dejar el enlace en algún momento, o sea, en donde se debe dejar, por ahí, en el recuadro descriptivo. Pero quería dejar claro que las bisabuelas casadas con naturales de Cuba y Puerto Rico transmiten la ciudadanía porque no se casan con un extranjero, se casan con un nacional. Y esto he pedido en varios momentos. Es decir, yo comprendo el desespero que tienen algunas personas por encontrar finalmente el acomodo dentro de la ley, y he pedido en varias oportunidades que me den una negativa, un decreto que niegue la ciudadanía por bisabuela, y no aparece. Entonces tenemos que tener cuidado cuando las emociones no sirven para hacer un análisis de la realidad. Ya, las emociones tienen su función evolutiva, pero no sirven para explicar la realidad. Entonces, con la realidad hay que yo sugiero tener un acercamiento más objetivo. Dicho ello, se me han acercado otras personas, me han comentado sobre la propuesta de nacionalidad reparativa para los puertorriqueños que lleva adelante el profesor Maldonado. Debo decir que esta es una idea racista y fascista que no queda otra opción que oponerse a ella. Es decir, algunas personas me han dicho, pero bueno, cada cual que busque la manera y cada cual que luche la forma que no funciona así. Si el profesor hubiese dicho nacionalidad reparativa para los puertorriqueños porque fueron desnaturalizados por el artículo 9, perfecto, tiene todo mi apoyo, porque esa es la realidad.
Lo que no puede decir el profesor es nacionalidad reparativa para los puertorriqueños, no para los cubanos, porque los cubanos se alzaron en armas, porque Puerto Rico no, porque los cubanos tienen esclavitud, porque Puerto Rico no. Esa línea de argumento que lo que hace es a mí sí, pero a ti no. Esa línea de argumento que no es científica, que apela a las emociones, pues sencillamente no podemos estar tenemos que combatir esa idea. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es fascista y que es racista la idea? No digo que las personas que sean racistas o fascistas, no, la idea es racista y es fascista. ¿Por qué? A ti sí, pero a ti no. ¿Por qué si todos somos alemanes? Ah, ves que tú eres judío. A ti sí y a ti no. ¿Por qué si todos somos españoles? Ah, porque tú te levantaste en armas. A ti sí y a ti no. ¿Ya me explico? No queda otra opción que combatir estas ideas. Estas ideas son incluso antihispánicas. Estas ideas no tienen cabida en nuestro día. Entonces, aunque yo sea el único que combata estas ideas tienen que ser combatidas, porque estas ideas lo único que promueven es la discriminación. Y es una diferencia que no tiene cabida en el mundo del derecho. Es decir, si todos fuimos desnaturalizados, ¿por qué tú sí y tú no? Porque tú te levantaste en armas. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, es lamentable que además instituciones como la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País se preste para cobijar este tipo de ideas. Y por supuesto pediremos explicaciones a quien tengamos que pedirles explicaciones. Yo no tengo ningún problema con que instituciones puertorriqueñas se hagan eco de nuestra lucha y que luchen también, pero lo que no puede ser es a Puerto Rico sí y a Cuba no. Esa no puede ser el elemento que determine la justeza de tus ideas. Hemos logrado identificar además un video de hace unos años de un español también afincado muchos años en Puerto Rico que repite esta idea. Es decir, esta idea no es ni siquiera de Maldonado y es lamentable. Históricamente es muy interesante. Históricamente Puerto Rico ha sido un accidente en la historia entre España, Estados Unidos y Cuba. Puerto Rico jamás tuvo movimientos independentistas de España. La guerra hispanoamericana causada por Cuba, a consecuencia de Cuba, nos metió a nosotros en un pleito que ni nos iba ni nos venía. Al no poderse quedar con Cuba, pues acordaron con los cubanos crear la base de Guantánamo, que para ellos ya era más que suficiente, y entonces quedarse con Puerto Rico, porque de esa manera podrían controlar el canal de Panamá, en la eventualidad de que pudiese haber cualquier conflicto grande, importante, poder controlar el canal de Panamá. Los primeros 40, 50 años del dominio norteamericano en Puerto Rico fue un desastre económico, fue un desastre político, fue un desastre cultural. Hubo, pues, como toda invasión, un sometimiento de parte de los Estados Unidos del puertorriqueño. Se nos prohibió por casi 50 años la enseñanza de la lengua española en las escuelas. El puertorriqueño ha resistido todo tipo de control referente a la lengua. Para los años 40, 50 hubo un periodo un poco estable en el Caribe y entiendo que hubo unos cuantos de políticos puertorriqueños que quisieron persuadir a los norteamericanos de que nosotros deberíamos de tener más autonomía y posiblemente la idea era ir encaminándonos hacia una independencia pactada sin mayores conflictos. De nuevo aparece Cuba en la historia con su revolución cubana en el 1959
y a consecuencia de eso salen masivamente muchísimos cubanos de la isla y vienen a refugiarse en Puerto Rico. Esos cubanos salieron vía España, casi todos eran hijos, nietos de españoles, salieron de Cuba hacia España y desde España vinieron a Puerto Rico. Esto está lloviendo. Vinieron a Puerto Rico para estar más cerca de Cuba y pensando que regresarían de nuevo a Cuba. Entonces, la Revolución Cubana indirectamente paralizó el proyecto evolutivo de mayor autonomía para Puerto Rico y posiblemente la consecución de la independencia. Al subir el comunismo en Cuba, eso hace replantearse a los Estados Unidos sus estrategias para que el comunismo no se expandiera por Centro y Suramérica, y por lo tanto Puerto Rico vuelve a convertirse estratégicamente en una posición de control. La gran mayoría de los cubanos vinieron a Puerto Rico. Esos cubanos eran personas que ya estaban entre los más jóvenes, de 40 a 60 años, y fueron las personas que estuvieron en más relación con la política, economía y el estilo de vida norteamericano. Esos cubanos, al llegar aquí a Puerto Rico, influyeron en la política de Puerto Rico porque ellos se convirtieron en un coro casi de los norteamericanos, en que cualquier situación que oliese a independencia era comunismo. Fueron unos años muy beneficiosos para los cubanos, un poco tristes para los puertorriqueños, porque ellos impidieron la evolución natural de lo que podría haberse convertido en una independencia al día de hoy. Ellos, como fueron protegidos por los Estados Unidos, se les daba toda clase de derechos, pudieron conseguir ciudadanía norteamericana, que eso les permitió votar, y para esa época habría en Puerto Rico aproximadamente de 150.000 a 200.000 cubanos, todos con derecho al voto, y ellos hicieron que el movimiento pro-norteamericano pudiera subir porque, claro, eran aliados de los norteamericanos y promovían cualquier tipo de líder que estuviera a favor de los norteamericanos, porque pensaban que de esa manera ayudaban a Cuba, pero en realidad a nosotros en Puerto Rico nos hicieron mucho daño. Es lamentable que puertorriqueños tengan que usar a un peninsular para legitimar esta idea. Prueba además de cuánto se desprecian a sí mismos. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que seguiremos es lamentable porque en vez de sumarnos, en vez de aunar esfuerzos, lo que están haciendo es dividir la fuerza. Además usando, si usted va a plagiar una idea, hasta para plagiar tiene que tener materia gris, hasta para eso. Entonces, este tema, el tema de la ciudadanía española de los cubanos, ha sido una bandera nuestra durante más de un siglo. Y que vengan ahora a decir, no, ustedes no porque se alzaron en armas, ustedes no porque eran esclavistas, ustedes no porque la Carta Autonómica era falsa y la verdadera era la de Puerto Rico. Entonces, estas ideas que no tienen ningún asidero en la realidad, que además tienen un claro objetivo discriminatorio, deben ser combatidas. Entonces, dicho ello, visto el tema de las bisabuelas, visto el tema de la nacionalidad reparativa para los puertorriqueños, porque Cuba se alzó en armas, porque en Cuba hay esclavitud, porque Cuba estaba desconectada de la península. Es decir, todas estas ideas, las personas que están detrás de este profesor, porque esta idea no es del profesor, esta es una idea que ha sido
que ha sido copiada para él, que no es de él, entonces debe ser combatida. Es realmente una vergüenza que a día de hoy instituciones que son públicas o que son privadas, pero que responden al presupuesto público, se hagan eco de ideas que lo que hacen en definitiva es dividir al pueblo español, generar discriminación, racismo, y que son en definitiva ideas muy negativas, muy negativas. Y por supuesto le pediremos explicaciones a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y le pediremos explicaciones a la Comunidad de Madrid para que deje de financiar instituciones de ese tipo con este tipo de ideas. Y bueno, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Pero es lamentable que en lugar de decir nacionalidad reparativa para los puertorriqueños, por cierto, hay una demanda. Hay una demanda que pretende devolver la ciudadanía española a cubanos y a puertorriqueños, a los dos. Es lamentable que la opción que escogen estas personas, estos promotores, sea una opción bastante restrictiva. El problema de este tipo de idea es que los que la promueven, que no son profesor Maldonado, sino ya veremos, tienen los fondos suficientes para poner esta idea en la palestra pública nacional, o en la palestra pública puertorriqueña, o en la palestra pública española. Si usan esos fondos para poner en la palestra pública española el hecho de que existe una demanda ahora mismo en la Audiencia Nacional, que lo que hace es cuestionar el artículo 9 del Tratado de París, y una expulsión del artículo 9 del Tratado de París puede resolver el problema de la ciudadanía para aquellos descendientes de españoles desnaturalizados, que pueden ser cubanos, puertorriqueños, pues cuánto mejor se podría hacer. Cuánto mejor se podría hacer. Esto da una medida de que lo que mueve esta idea no es la emoción. O sea, la emoción no es buena para hacer un análisis de la realidad. La emoción normalmente nos va a llevar por caminos que no son, yo diría, que los mejores. Pero bueno, dicho ello, ¿qué tenemos en contra de la demanda? Vamos a hablar de la demanda. La demanda tiene dos elementos que juegan en contra. Primero, el tema de la codificación. ¿Qué dice este punto? Bueno, en 1898 no existe la codificación que existe hoy. Por lo tanto, al no estar codificado la protección contra la patria o la protección contra el despojo arbitrario de la nacionalidad, pues es muy difícil determinar que España violó el derecho internacional. Pero esto nos lo resuelve la propia orden del ministro de Justicia. Y quiero traer a colación el fundamento tercero de la orden del ministro Álvarez, donde dice: no consta a esta unidad que existieran unas ¿dónde dice? Es decir, ¿qué dice este fundamento tercero? Dice: no consta a este ministerio que en 1898 existiesen unas normas consuetudinarias, es decir, que la costumbre internacional fuese distinta a lo que se codificó después en la Convención de Viena de los para los derechos del tratado. Es decir, ¿qué está diciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores? Está diciendo: mira, aunque no existía una codificación, la costumbre internacional es la misma que hoy se ha codificado. Es decir, la codificación, la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, es la cristalización del derecho consuetudinario internacional que existía en 1898. Y esto nos ayuda, porque lo que está diciendo es que las mismas reglas que impone la Convención de Viena, pues son aplicables a 1898. Es decir, que existía una protección contra el despojo arbitrario de la nacionalidad, como existe hoy y existe en 1898. Eso es lo que quiere decir
este fundamento tercero. Y por eso es tan importante. El tema de la codificación está resuelto ya por obra de la propia orden del ministro. El otro elemento con lo cual es más complicado es que es una cuestión política. Al ser una cuestión política, una sentencia es más compleja, es más complicado, porque no se trata de resolver un problema puntual de Juan contra Pedro. Es un problema puntual, pero que puede darle a la ciudadanía a millones de personas, y con lo cual el Estado aumentaría considerablemente en masa. Es decir, estamos hablando de que pueden tener acceso a la ciudadanía española fácilmente cerca de 10 millones de personas. Y eso, por supuesto, lo hace un problema político. Contra ese problema político, ¿qué se puede hacer? Ahora mismo, lo mejor que podemos hacer es contribuir. Estamos en una fase de información. Es decir, estamos tratando de que esta idea llegue a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ¿qué puede hacer usted que está interesado en este tema, que quiere apoyar esta iniciativa? Necesitamos que esto sea de conocimiento público. Necesitamos que todos los cubanos sepan que su ciudadanía originaria fue la española, que fuimos despojados arbitrariamente de esa ciudadanía, y que hoy existe una demanda en la Audiencia Nacional que lo que persigue justamente es expulsar ese artículo 9 del ordenamiento jurídico, que es el causante de que hayamos sido desnaturalizados. Es el causante de que España haya sido obligada a decretar la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos. ¿Ya? Ahora bien, de aquí surge una pregunta, y es una pregunta que me parece válida. Bueno, ¿cómo usted sabe? ¿Cómo usted puede demostrar que éramos ciudadanos españoles? Muy sencillo. Hay una vía larga y hay una vía corta. La vía corta, ¿cuál es? El Real Decreto de 11 de mayo de 1901, que es un Real Decreto hecho por el mismo gobierno que firmó el tratado. ¿Qué dice el artículo 1 de ese Real Decreto? Dice: los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. Si perdieron su nacionalidad es porque éramos todos españoles. Ahora bien, alguien suspicaz puede decir, bien, no dice realmente que todos eran españoles. Dicen: los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. Puede ser, si en una interpretación restrictiva, usted puede decir, bueno, solo aquellos naturales que eran españoles. Contra esa idea tenemos la vía larga. ¿Cuál es la vía larga? La vía larga es que la ciudadanía española, o sea, ¿cómo demostrar que los cubanos somos españoles? ¿Desde cuándo somos españoles? Bueno, desde que Cuba se incorpora a Castilla. Estamos hablando probablemente en 1493. Si se incorpora a Castilla, si es parte de la corona de Castilla, sus súbditos, las personas que nacen en Cuba y Puerto Rico, son súbditos del rey de Castilla. Y por lo tanto, las reglas de sujeción son las reglas anteriores a la ciudadanía. Las reglas de sujeción, por lo tanto, aplican igual. Es decir, las personas nacidas en Cuba y Puerto Rico, porque Cuba y Puerto Rico son territorios incorporados a la corona de Castilla, son castellanos, son por lo tanto súbditos del rey de Castilla. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de la soberanía castellana en Cuba y Puerto Rico? Eso es otra pregunta, es una pregunta válida.